¿Cómo resolver utilizando la conciencia metafísica? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hacer referencia a los tres niveles de conciencia para ratificar para efecto de este contenido cómo se puede utilizar la conciencia metafísica para resolver, y no solo eso, también podría ser de forma preventiva. Pero bueno, retomemos. La conciencia material es la conciencia de todo lo que tiene que ver con el mundo tangible, con el mundo material, con el mundo físico. Por otro lado, tenemos el otro tipo de conciencia, que es la conciencia mental, que tiene que ver con los procesos y procedimientos, el know-how del correr el programa para poder tener respuesta y soluciones respecto a ciertos procesos. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la conciencia metafísica. La conciencia metafísica, vamos a darle una explicación breve antes de saber cómo podemos solucionar tomando en consideración este tipo de conciencia. Hay que considerar lo siguiente: la metafísica de repente está estigmatizada con cuestiones mágicas, religiosas y cosas de este tipo. No es así. La metafísica se refiere a todo lo que no es físico. Hay una serie de conceptos humanos como la justicia, la honestidad, por ejemplo, ser bondadoso, etcétera. Entonces, todos estos conceptos no los podemos encontrar en términos materiales, no están disponibles, son conceptos abstractos que hacen referencia a una conducta que podemos observar y que de alguna manera esa metafísica puede ser de dos tipos: los antivalores como las mentiras, la agresión, la rabia, los celos y demás. ¿Y por qué tienen una connotación negativa? Porque lo resultante del ejercicio de esos procesos metafísicos no tangibles generan sufrimiento, dolor, incertidumbre, confusión, etc. Lo que queremos decir es que evidentemente todas las emociones humanas son válidas y su existencia no depende de nuestra opinión, es decir, no existen porque nos gusten o no. El sufrimiento, el dolor, la confusión son parte inherente de la condición humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No podemos negar su existencia. ¿Por qué? Porque existe y lo vemos. Hay personas que sufren, que están tristes, que están devastadas, que están confundidas, que están agobiadas. Y por otro lado tenemos la búsqueda incansable de la estabilidad, de la felicidad, de la congruencia, etc. Entonces, estos dos elementos son de la misma naturaleza, naturaleza intangible, y por eso están en el dominio de la metafísica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos resolver situaciones o evitar las soluciones negativas con la conciencia metafísica? Cuando nos damos a la tarea, primero, hay que precisar una cosa. Primero, la metafísica la instauran o la instalan nuestros padres o nuestros tutores. ¿Qué quiere decir? Las personas que están a cargo de nosotros cuando somos niños. Pueden ser nuestros, evidentemente, en primera línea nuestros padres, en segunda línea nuestros abuelos, o pueden ser nuestros tíos o personas muy cercanas a la familia. Entonces, todos estos elementos de juicio de valor, que es como habitualmente los encontramos en la naturaleza, es cuando los adultos nos dicen: no, mijito, no hagas eso porque eso está mal. Y llega nuestra tía o nuestra mamá y nos dice: no, mijito, no hagas eso porque está mal. O también nos dicen: hijito, sí, es que tienes que hacer esto porque esto es lo correcto. Entonces, los criterios de donde sacan en los procesos metafísicos, que más adelante se convierten en ética, moral, principios, valores y demás, son discrecionales, tienen que ver con la percepción e interpretación de los adultos que están a cargo de nosotros. Ahora bien, cuando somos adultos deberíamos de tomar el control, y ese es el proceso de emancipación en términos conceptuales. Tiene que ver que nos emancipamos, o dicho sea de otra manera, como similitud, es cuando nos independizamos de la forma de pensar de la gente que nos cría. Entonces estamos como adultos y empezamos a ejercer lo que nos enseñaron como convicción, como un dogma, como algo que no es refutable, que no se puede dudar, o bien nos damos a la tarea de experimentar para ver si esos valores que nos enseñaron, o esos programas, o ese set de recursos metafísicos, los ratificamos como propios, los modificamos o nos deshacemos de ellos
indistintamente dependiendo de la aportación de valor y conveniencia que generen para nuestras vidas. Entonces, cuando tomamos conciencia de estos recursos metafísicos, entonces lo recomendable es que hagamos un listado de todos estos valores, ética, moral y demás, estos conceptos que nos hacen en teoría mejores personas para evaluar si sabemos ejecutarlos. Nos los han mencionado, ¿sí? Ser altruista, ser bondadoso, ser atento, ser cortés, ser dulce. Todos estos conceptos que habitualmente pueden ser verbos que nos indican que nos aportan valor. Lo interesante es que a veces no tenemos el proceso ejecutable, es decir, el procedimiento para poder reproducirlos y en el mejor de los casos poder acceder a los beneficios que nos generan en tanto a tranquilidad de la conciencia, satisfacción, sentir orgullo, honorabilidad y demás. Es decir, todos estos valores o todos estos procedimientos, cuando los llevamos a la praxis, tendrían como propósito tener la posibilidad de generarnos un valor extra precisamente para poder acceder a ellos. Entonces, pues eso es lo importante de generar estos procesos metafísicos y saber cómo se desarrollan. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, podemos tener la idea de que podemos evitar los problemas. Cuando tenemos conceptos metafísicos muy claros, nos permite tener estos sets o estas sugerencias de conducta para poder generar y no salirnos de los parámetros. Entonces, la conciencia metafísica nos permite poner los ejes y los criterios para tomar decisiones. Es decir, son los elementos que regulan nuestra conducta, que son los que indican lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Cuando nosotros de forma libre decidimos cuáles son los límites que nos vamos a autoimponer, nos permite que nuestra conducta sea muy clara, muy precisa, muy ejecutable y demás, alejándonos de la ambigüedad, de los problemas, de los choques conceptuales, de cometer errores y demás. De tal manera que es todo un trabajo activo en donde tienes que hacer una definición de todos estos valores, primero para sentarte a reflexionar, número 2, idear cómo van a ser el procedimiento ejecutable y cuál es la resultante de todo esto. De esta manera no solo resuelves, sino que también puedes evitar en caer en ambigüedad, dificultades y demás. Pero al final del día, como siempre lo digo, esa es decisión tuya. Hasta pronto.